El 14 de abril se conmemora el Día Internacional del Arquero, tal vez una de las posiciones más ingratas en el mundo del fútbol, y de eso hablamos hoy. En Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y es que este día tiene una relación directa con uno de los guardametas más queridos en el fútbol colombiano, Miguel Calero, quien fallecería en el año 2012 como consecuencia de una complicación de su salud. Pues lo cierto es que el 14 de abril es la fecha en que nació Miguel Calero, y a partir de esto se tomó dicha fecha para conmemorar el Día Internacional del Arquero. Y por ello es importante hablar de grandes figuras del arco, hombres y mujeres, que han hecho el deleite de los aficionados en el mundo del fútbol. ¿Cómo no hablar de un Lev Yashin, el arquero mítico de la selección de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien en la década de los 60 se convirtió en gran bastión y figura de la selección y del fútbol hoy ruso? Además, el único arquero que ha conseguido en su palmarés la obtención de un Balón de Oro, y que ningún otro arquero en la historia del fútbol ha logrado hasta el momento. ¿Cómo no hablar también de un gran mexicano como la Tota Carvajal, único arquero que ha conseguido la participación en 5 mundiales consecutivos con la selección mexicana de fútbol? Por supuesto, hablar de esa escuela de arqueros italianos en la década de los 70, empezando por el gran Dino Zoff, quien llegó a la final con la selección italiana y que caería derrotada con la gran Brasil. Como no hablar también de un arquero de la selección de Bélgica que en el Mundial del 86 destacó como el gran Piaf, quien además sería uno de los grandes baluartes de la selección de Bélgica 1990. Hablar de Tafarel, hablar de grandes arqueros en la historia del mundo del fútbol como Amadeo Carrizo, Sergio Goycochea en la Argentina, entre otros. Bueno, pues también tenemos que hablar de los jugadores colombianos, de los arqueros colombianos, como no, del gran Miguel Calero, como ya lo mencionaba, que debutó en el Sporting de Barranquilla, fue figura del Deportivo Cali, Atlético Nacional e ídolo del Pachuca, de los Tuzos. Pero cómo no hablar de un Oscar Córdoba, quien fue determinante en la campaña y en los títulos de la Copa Libertadores con Boca Juniors, 2 títulos más una Copa Intercontinental, además de ser el campeón con la selección colombiana en el año 2001 como arquero titular de la Copa América. Y cómo dejar a un lado a un grande del arco como lo fue René Higuita, un arquero que además marcó tendencia a nivel mundial y que dejó en la retina de los espectadores su gran jugada del escorpión en el estadio de Wembley. Pero por supuesto también hablar de un grande del arco como José Luis Chilaver, quien además con su liderazgo ayudó a llevar a Paraguay a una de sus mejores participaciones en un mundial como lo fue en Francia 98. Arqueros más de la época y curiosos, porque siendo no tan altos, fueron grandes como Milton Patiño, el Conejo Pérez, Luis Campos, entre otros. ¿Cómo no hablar de un grande de la portería como el gran Gianluigi Buffon, quien además consiguió el Mundial de Fútbol en el año 2006 con la selección italiana y quien fue un referente del arco de Italia y de la Juventus, de la Vecchia Señora? Y por supuesto voy a cerrar hablando de un gran arquero como el gran Iker Casillas, quien consiguió con la selección española los mayores méritos deportivos que pueda buscar un jugador de fútbol. 2 Eurocopas en el año 2008 y 2012 y el campeonato del mundo en el año 2010, sin mencionar todo su palmarés con el Real Madrid. Y cómo no hablar de arqueras como la gran Sandra Paños de España, jugadora y campeona además con el Barcelona de España. Hablar de una gran Catalina Pérez, quien destaca en la portería del fútbol y de la selección colombiana, además que hoy juega en Alemania. ¿Cómo no hablar de una gran arquera como Luisa Agudelo? Y por supuesto, una arquera que se destaca primero por ser además hija de un gran futbolista como lo fue Oscar Córdoba, la gran Vanessa Córdoba, que además de pelear en las canchas por defender los arcos en cero, ha defendido la posición de las mujeres en el mundo del fútbol. Pues de arqueros y de arqueras queríamos hablar hoy en el Día Internacional del Arquero en conmemoración a la gran figura de Miguel Calero. Déjenos sus comentarios, queremos saber quiénes son para ustedes
los mejores arqueros y arqueras que han visto en su historia. Y yo me voy a quedar con uno en particular porque es mi ídolo, el gran Héctor Walter Burgues. Con este video queríamos conmemorar a los mejores arqueros en la historia del mundo del fútbol. Por supuesto, déjenos sus comentarios, comparta el contenido de Fútbol al Derecho en todas las redes sociales, esté pendiente porque estamos subiendo todos los videos que estamos haciendo en la emisora Centenario y se acerca una sorpresa muy especial porque Fútbol al Derecho estará en la Feria del Libro. Lo más importante, pásele la voz a la barra jurídica y futbolera de nuestro canal. ¡Chao!